invitarles, busquemos nuestras Biblias, Marcos 1:1. Marcos 1:1. En esta mañana nosotros comenzamos esta serie de predicaciones basadas en el Evangelio según Marcos. El tema de este sermón, que es una introducción a la serie, pero también al libro, Principio del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Marcos capítulo 1, verso 1 solamente. Nos dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Pueden sentarse. A mediados del primer siglo, los cristianos comenzaron a ser perseguidos por causa de su fe. Eso nosotros lo vemos en el libro de Hechos. Confirmamos esta persecución en las epístolas, especialmente las del apóstol Pablo, donde él habla acerca de su condición, de sus prisiones. Estos cristianos comenzaron a ser perseguidos a causa de su fe. Un poderoso imperio en aquel tiempo, el imperio romano, ejercía señorío sobre muchos pueblos, sobre muchos individuos, obligándoles, oiga bien, preste atención, obligándoles a estas personas a decir que César, es decir, el emperador, César es Señor. César es Señor. Era lo único que los cristianos tenían que decir para no ser perseguidos. Era lo único que la gente tenía que decir para no ser molestados en su religión. Pero oiga qué cosas, mis hermanos, aquellos creyentes no podían decir esto. Ellos solamente conocían un solo Señor, y ese solo Señor es Jesucristo. En este mundo pragmático donde nosotros vivimos, usted podría fácilmente encontrarse algún evangélico que le diría a usted, pero si era algo tan sencillo decir César el Señor, ¿por qué no lo dijeron? Y eso es lo que prime en el corazón de muchos creyentes, que se hacen llamar creyentes. No, si eso me va a traer problemas, mejor no lo digo. Si para yo predicar voy a recibir burla, mejor no predico. Mejor predico con mi testimonio. Pero eso es un grave error. Yo soy llamado a vivir una vida consecuente a lo que predico, no al revés. No es que yo voy a vivir una vida y la gente va a recibir el mensaje. No, yo tengo que vivir una vida consecuente con lo que predico. Ahora la pregunta que surge aquí con respecto a estos primeros cristianos del siglo I, ¿qué los hacía estar firmes en esta fe y negarse a reconocer a un hombre como el dueño de sus vidas y tributarle adoración como si fuera Dios? ¿Qué los obligaba a ellos a estar firmes en esa fe? ¿Cuál era el objeto de la fe de estos creyentes? ¿Valía la pena seguir creyendo en Jesucristo y seguir proclamando su mensaje en todo lugar? ¿Quién era Jesucristo? ¿Cuál era su mensaje y su obra? ¿Qué valor tenía este personaje? Yo espero que podamos tener respuesta para todas estas preguntas, no solamente en esta mañana, sino durante toda esta serie. Pero algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que hoy en día, como en la época en la que fue escrito este evangelio, en medio del engaño de muchas religiones, en medio de la incredulidad de muchos, de la decadencia de la sociedad a nivel mundial, no solamente en nuestros países, de la pérdida de valores en toda la sociedad, del sufrimiento, en medio de la injusticia y toda clase de maldad, es muy al lugar conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo y obtener respuesta acerca de estas preguntas. Conocer quién es Jesucristo, conocer cuál es su mensaje, conocer cuál es su obra, conocer qué valor tiene Jesucristo para todo creyente.
Y usted dirá, pero eso se lo sabe todo el mundo, eso solo sabe hasta el niño más pequeño en la escuela dominical. Mentira. Si lo supieran, si tuvieran respuesta a estas preguntas que les acabo de hacer, esta sociedad estaría caminando mejor. Porque cuando el cristianismo, el verdadero cristianismo llega a una sociedad, comienza a cambiar el estatus de dicha sociedad para bien. Entonces, por esta razón, mis hermanos, con la ayuda del Señor, iniciaremos nosotros el estudio del Evangelio según San Marcos, que como usted, si lo ha leído, se ha dado cuenta de que es menos extenso que los otros 3 evangelistas, pero se caracteriza no solo por su brevedad, sino también por su viveza, por el orden que sigue este Evangelio. Nosotros veremos cómo Marcos detalla las escenas donde el Señor proclama su buena noticia en palabras y acciones. Escena tras escena se manifiesta el poder, se manifiesta la misericordia, se manifiesta el señorío del gran Rey, Jesucristo. Todos estos relatos se presentan acá en este Evangelio buscando un orden cronológico bastante aproximado para destacar qué dijo y qué hizo Jesús. Entonces, hermanos, yo le invito a que entremos en materia y comencemos a escudriñar en qué consiste el Evangelio de acuerdo con lo que nos presenta este libro de Marcos. ¿En qué consiste el Evangelio de acuerdo con lo que nos presenta este Evangelio, este libro de Marcos? ¿Qué es lo primero que nosotros podemos observar en este libro? Que a diferencia de los otros relatos evangélicos, Marcos inicia con una introducción muy breve en la cual una vez manifiesta el propósito de su escrito. ¿Cuál es el propósito de su escrito? Es dar a conocer qué cosa. ¿Qué es lo que él menciona allí? En ese primer verso. ¿Qué es la frase o la palabra que sobresale allí? Evangelio. Eso es lo que él busca, es dar a conocer el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo lo podemos traducir al español? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, esto es lo que está buscando este autor, dar a conocer la buena noticia de Jesús. Y como dice acá, el Mesías, el Hijo de Dios, declarando que Él es el Rey victorioso al cual todos los hombres en todo lugar, todos los hombres en todo lugar deben recibir como Señor y Salvador. ¿Quiénes? ¿Todos los hombres? ¿Dónde? En todo lugar. ¿Hay algún lugar donde no deban de recibirlo? No, en todo lugar, todos los hombres deben recibir como Señor y Salvador a Jesucristo. Entonces, a lo largo de todo este relato evangélico, veremos este propósito de manera doctrinal y práctica, que todos conozcan de Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Por cierto, es de esta manera que nosotros como creyentes debemos de conocer y experimentar el Evangelio. Tenemos que conocer al Señor en todo lugar y en todo momento. ¿Hay algún lugar en su vida que usted no está conociendo al Señor? La respuesta sencilla es no. Yo soy llamado a conocer al Señor en todo lugar. ¿Y dónde? En todo momento. Y este primer verso, vuelva y léalo conmigo, de Marcos, nos llama la atención sobre algo que podría pasar desapercibido, pero que a nosotros no nos debe pasar desapercibido. En primer lugar, que hay un principio. ¿No es así? Un comienzo de una obra de Dios, tal como nos recuerda Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y noten, mis hermanos, que la Biblia, si nosotros nos vamos a Génesis, no comienza con el relato de la creación del hombre. No comienza mostrando los dones o las capacidades que tiene el hombre.
Al igual que todas las escrituras siempre se centran en Dios y no en el hombre. En la sociedad moderna hay un enfoque desmedido en realzar las cualidades del hombre. Y hasta creyentes tratan de extraer el potencial que existe en el hombre. Y por eso existen tantos libros de autoayuda dentro del mundo evangélico. Descubre el potencial que hay en ti. Descubre el campeón que hay en ti. Pero la palabra de Dios no va por esa línea. Dios es desde el principio. Juan 1:1 también comienza de manera similar. En el principio, ¿quién era? Y el verbo era. Jesús existe desde el principio con Dios. Es Dios. Existía desde antes de la creación. El evangelio comienza en Dios. Está centrado en Dios. Viene de parte de Dios. Y es para la exaltación, la fama y el reconocimiento ¿de quién? Del hombre. De Dios. Todo debe de girar en torno a Dios. Entonces este verso, Marcos 1:1, nos llama la atención sobre un principio que solo puede estar en Dios y que solo puede dar Dios. El evangelio comienza y termina con Jesucristo, que es Dios. Él es el alfa. ¿Y qué? ¿Qué son eso? ¿Qué es eso? Principio y fin. ¿Por qué? Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Todo gira en torno a Él. No en torno a usted. No en torno a usted, es en torno a Dios. Mis hermanos, pero al principio de la buena noticia, implícitamente nos habla de una realidad no muy grata. Si hay una buena noticia, que es lo que significa evangelio, ¿verdad? Si hay una buena noticia, ¿qué ocurre? Si hay una buena noticia es porque hay una... Si hay algo bueno, hay una mala noticia. Así de sencillo. Yo no puedo decir esto es bueno si no conozco lo que es malo, si no sé de algo que es malo. Y precisamente por eso el término evangelio habla de una buena noticia, el término griego para evangelio. Porque hay una mala noticia. Y es bueno recibir buenas noticias, más cuando estamos rodeados de muy malas noticias. Y este verso nos llama la atención sobre la existencia de una mala noticia, una realidad que no favorece a hombre alguno. Tal como hemos visto hace unos minutos en la introducción, una realidad que solo Dios puede cambiar si trae a los hombres esta buena noticia. Hermanos, no hay buenas noticias para el hombre si no viene de Dios. No podemos cambiar nuestra terrible realidad si no escuchamos y recibimos la buena noticia de Dios. Nuestra vida no es verdadera vida hasta que recibamos la buena noticia del Señor. Sin el mensaje de Dios, nuestra vida no tiene sentido alguno. No importa cuán cómodo nos sintamos si no tenemos esa buena noticia. No hay esperanza alguna en medio del sufrimiento o de la aparente prosperidad si no tenemos esa buena noticia. No hay nada bueno para nosotros fuera de la buena noticia del Señor. Amén. El evangelio es un término griego que significa buenas noticias, buenas nuevas. Y si hay un anuncio de buenas noticias, es porque hay un anuncio también de malas noticias. Pero en esta mañana yo no quiero enfocarme tanto en las malas noticias, que ya de hecho tenemos muchas, sino de la existencia precisamente de la buena noticia, de la existencia del evangelio. Explícitamente, mis hermanos, este verso nos llama la atención sobre la existencia de la buena noticia.
¿Por qué? Porque comienza hablando principio del Evangelio. ¿Principio de qué? Tradúzcamelo al español. De las buenas noticias. Es decir, cuando nosotros vemos esta palabra, principio del Evangelio de Jesucristo, es una palabra griega que estamos usando allí. Si usted fuera a traducirla completa, ¿cómo usted diría? ¿Principio de qué? De las buenas nuevas del Señor, de las buenas noticias del Señor. Son buenas noticias. Comenzamos viendo el anuncio de estas buenas noticias. En medio de nuestra triste realidad, en medio de nuestra desesperanza, hay un mensaje bueno. Hay una buena noticia. Hay un mensaje que puede cambiar nuestra vida completamente. Hay un mensaje que puede trasladarnos de la realidad de la esclavitud de nuestro pecado a la libertad de vivir como hijos de Dios. Ese es el mensaje. En medio de la muerte espiritual que vive todo ser humano, hay una buena noticia que puede darle vida eterna y transformar su vida aquí y ahora. Ese es el mensaje que el creyente ha recibido y por eso su perspectiva de la vida ha cambiado radicalmente. Ya no sigue la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque ha recibido las buenas noticias. El autor de este relato, de esta historia, que lleva su nombre, ¿cómo se llama este hombre? Marcos, no fue un hombre superhumano. No fue un hombre que no tuvo vacilaciones. No fue un hombre que no tuvo tentaciones. No fue un hombre que nunca falló después de haber conocido el Evangelio. Era un hombre con imperfecciones. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Marcos era sobrino de Bernabé y que abandonó a Pablo en un viaje misionero. Y nosotros no sabemos las razones por las que abandonó a este viaje misionero con el apóstol Pablo. Pero dice que el desacuerdo fue tal que Pablo decidió coger por un lado y Marcos y Bernabé por el otro lado. No era un hombre perfecto, pero a pesar de sus imperfecciones, nosotros leemos en el relato bíblico que un tiempo más tarde fue restaurado y fue declarado útil en el ministerio, probablemente como ayudante de los apóstoles, entre ellos Pedro, de quien se dice fue intérprete y fue grandemente influenciado por el apóstol Pedro para escribir este evangelio. Tome nota y busque en su casa estos pasajes bíblicos que hablan acerca de cómo este muchacho llamado Marcos fue grandemente cambiado por el Señor, a pesar de sus imperfecciones. Hechos capítulo 15, verso 37 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Tome nota si es posible para que lo lea. No se quede mirándome. Segunda de Timoteo 4:11 y Primera de Pedro 5:13. Una persona con imperfecciones al principio, no sabemos el trasfondo, no sabemos por qué hubo este desacuerdo con el apóstol Pablo. Lo cierto es que nosotros vemos más adelante que el mismo Pablo dice que le era necesario que llegara a Marcos porque le era de ayuda. Segunda de Timoteo 4:11. Este muchacho probablemente escuchó estas buenas noticias desde muy joven, pero a pesar de ello tenía sus imperfecciones. Y durante toda su vida él siguió escuchando y experimentando esa buena noticia que le transformó
y le movió a servir al Señor, proclamando en todo lugar la buena noticia de Jesús. Esa buena noticia cambió el corazón de Marcos y lo llevó a ese grado de madurez. Esa buena noticia que usted está recibiendo en esta mañana lo va a llevar a ser cambiado, a ser transformado, o por el contrario, usted va a ser tal cual Judas, que estuvo frente a su maestro, al maestro por excelencia, el mejor maestro de esta tierra, por 3 años, comiendo con el maestro, durmiendo con el maestro, viviendo allí en ese mismo entorno que los otros apóstoles, pero nunca recibió la iluminación del Espíritu Santo. Nunca su corazón fue tocado. Nunca su corazón recibió esta buena noticia. Y por lo tanto, ese hombre llamado Judas Iscariote está ahora en el infierno. ¿Dónde está usted? ¿En qué lugar está usted? ¿Es usted esa persona que ha recibido la buena noticia? No está viviendo la vida de manera perfecta, porque es imposible en esta tierra, pero por lo menos está siendo transformada por esa buena noticia. Esa buena noticia está cambiando su corazón, o al contrario, esa buena noticia se está convirtiendo su corazón en algo duro, insensible a estas verdades, al estilo Judas. ¿Dónde está usted en este momento cuando está recibiendo esas buenas noticias? Esta buena noticia tiene que ver precisamente acerca de Jesucristo. Pero hay diferentes formas de recibir esas buenas noticias. Estas buenas noticias tienen que ver con Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No es la buena noticia de Marcos. De hecho, es notable que ni siquiera él comienza diciendo que él es el autor de este relato. Nosotros sabemos que es el autor de este relato, no porque a alguien se le ocurrió poner Marcos ahí arriba, sino sabemos que es el autor de este relato por las referencias históricas de los discípulos que siguieron a los apóstoles o fueron enseñados por uno de los seguidores de los apóstoles, que en la historia se le conocen como los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia, que son autores que vinieron después que fue terminado el Nuevo Testamento, hacen referencia a Marcos, o Juan Marcos también como se le llamaba, de que fue el autor humano de este evangelio. Entonces Marcos no presenta su propio mensaje. Este principio de buenas noticias no es el mensaje de Marcos. Pero oiga bien, preste atención, este tampoco es el mensaje de Ramón Sosa. Este principio de buenas noticias viene de Dios y está para nosotros. Y está para nosotros. ¿Para quiénes? ¿Para los que estamos aquí reunidos? ¿O para todo el mundo? Para todo el mundo. El mensaje de la buena noticia es para todo el mundo. Ahora, claro está, alguien tiene que recibirlo para poderlo dar hacia adelante. Marcos en su momento lo recibió y lo dio más adelante, conforme al llamado de Dios para escribir este libro. Nosotros somos llamados a seguirlo proclamando de igual forma más adelante. No para escribir un libro, pero hay que seguir proclamando estas verdades. Mateo capítulo 1, 21 dice: y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros estamos hablando del mensaje del Salvador. Estamos hablando de Jesús. Eso significa su nombre. Jesús, Salvador. Vuelvo y repito, mis hermanos, Marcos no presenta su propio mensaje. Ramón Sosa no presenta su propio mensaje. Porque tanto Marcos como yo somos pecadores que necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Y por esa razón Marcos presenta directamente a aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es? Por eso tampoco nosotros nos presentamos a nosotros mismos.
nosotros no hablamos de lo que podemos dar, pues realmente no somos ni tenemos nada. Nosotros, usted y yo, también somos pecadores. Por eso presentamos solo a Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Si nosotros no lo presentamos a Él, si nosotros enseñamos algo que no es Él, si nos presentamos a nosotros como salvadores, como ocurre muchas veces en esos apóstoles, esos falsos apóstoles de ahora, pero que a la gente le gusta oír, y por eso las iglesias se llenan. Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos mintiendo, estaríamos engañando al pueblo de Dios y estaríamos ofendiendo a Dios, como ocurren con esos apóstatas, como ocurre con esos herejes. Mis hermanos, pero este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que hay un Salvador que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que dice Mateo, en el pasaje que le mencioné. Esas son las buenas noticias. ¿Cuántos de los que están aquí son parte del pueblo de Dios? Levante la mano. Si usted es parte del pueblo de Dios, Jesucristo vino a salvarle de sus pecados. Ahora, ¿cómo usted sabe si usted es parte del pueblo de Dios? ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Cree usted que es un pecador y que usted merece el infierno por toda la eternidad? ¿Cree usted que usted merece perdón de todos sus pecados y que solo Cristo le puede limpiar y perdonar todos sus pecados? ¿Tiene la señal y sello de ser parte del pueblo de Dios? El Espíritu Santo trabajando en su corazón, dando convicción allí a su corazón cuando usted peca. Si su respuesta es afirmativa a estas preguntas, usted es parte del pueblo de Dios y esta buena noticia es para usted. Pero si hay alguna respuesta negativa a esas preguntas, hoy es un buen día para usted ponerse a cuenta con Dios. Hoy es un buen día para usted venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Hoy es un buen día para usted decirle al Señor, gracias Señor por esas buenas noticias que tú me estás dando en esta mañana, porque es señal inequívoca de que tu misericordia es para conmigo más extensa que cualquier otro bien que yo pueda recibir en esta tierra. Pero esa buena noticia no es solamente que Cristo vino a salvar a los pecadores, sino es la buena noticia también de que Jesús gobierna sobre todos los reinos y señoríos de la tierra. Esa fue la buena noticia para los creyentes que vivieron durante el Imperio Romano. Esa fue la buena noticia para los creyentes que fueron torturados por causa de su fe. Esa buena noticia de que Cristo reina, de que Cristo es Señor sobre todos los reinos de esta tierra, sobre todo el universo, los llevó a estar dispuestos a morir a ellos de cualquier forma que fuera posible morir en aquella época, apedreados, decapitados, siendo echados a los animales, a los leones, a los animales que los despedazaban. Luego, siglos después, morir en la hoguera, crucificados al igual que nuestro Señor, como el caso del apóstol Pedro. Esa buena noticia no solamente se queda en que Él salva a los pecadores, sino que Él gobierna. Y que este estado de cosas algún día va a llegar a su final, como nosotros leíamos en el Salmo 2 en esta mañana. Este estado de cosas va a llegar a su final y que por lo tanto nosotros seremos librados, ya sea a través de la muerte o por la muerte de este mundo caído, e iremos a morar con el Señor por toda la eternidad. Así que las buenas noticias no es solamente que Cristo vino a salvar a los pecadores. Las buenas noticias también involucra que Cristo gobierna, que Cristo reina sobre esta tierra.
No hay nada que ocurra en esta tierra que no sea por la voluntad permisiva de Dios, para Él glorificarse y para ayudarnos a nosotros a madurar en nuestros caminos. Yo quisiera invitarle a que usted lea conmigo Isaías, capítulo 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. Dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Qué cosa va a traer? Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Dios desde esa época había prometido un ungido. Dios había prometido un Mesías, que es el mismo término griego que se utiliza en Marcos 1 para referirse al ungido. Mesías. Mesías, el ungido. Y está haciendo referencia allí en Isaías a ese gran rey que da vida, a ese gran rey que da protección, a ese gran rey que da sustento a su pueblo. Solo bajo el amparo bajo el amparo de ese Mesías, solo bajo el amparo de ese ungido hay verdadera paz y prosperidad. Ese Mesías, ese ungido, reina en los corazones de los que han creído y han puesto sus leyes en sus corazones para que vivan de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Señor. Solo aquellos que le han aceptado como su Señor pueden tener esa garantía de vivir para Él, no importa la condición a la que enfrenten ese diario vivir. Por esa razón, estos creyentes del siglo I estuvieron dispuestos a morir para no faltarle a su maestro. Por esa razón estuvieron dispuestos a ser apedreados, a ser perseguidos, a ser encadenados, a huir de sus casas, de sus propiedades, porque sabían que ese rey reinaba en sus corazones, porque sabían que ese Mesías, ese ungido, reinaba en sus corazones. Pero ese Mesías todavía reina sobre los corazones de los incrédulos. No piense usted de que Él solamente reina sobre nosotros. No, Él hace su voluntad también sobre los incrédulos. Él cumple su voluntad sobre los incrédulos. Y llegará un momento en el cual ese incrédulo, ese inconverso, ese impío, ese hijo del diablo, doblará su rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso también es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia porque nos da valor. ¿Valor para qué? Para enfrentar toda clase de dificultad, para enfrentar toda clase de tentación, para enfrentar toda clase de pecado en el poder de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Mis hermanos, este libro y el relato de los evangelios nos demuestran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su vida, su obra, su muerte y su resurrección demuestran que Él es el Hijo de Dios. Este milagro que nosotros leíamos ahorita demuestran que Él es el Hijo de Dios. Alguien una vez preguntaba, pero ¿por qué razón no ocurren los milagros que ocurrían en aquella época, no ocurren ahora? Porque eran la principal señal de que algo grande había llegado a la tierra, la manifestación de Dios. Ya Él siendo elevado a los cielos, pues estos milagros no deben de seguirse manifestando con tanta regularidad como ocurrió en aquellos tiempos.
porque era la señal. Por esa razón Jesús le dijo a los fariseos, no le voy a dar señal, porque no estaban dispuestos a creer, aunque vieran todos los milagros que Jesús hizo. Pero este Dios, hecho hombre, también tenía sus limitaciones. Y tenía sus limitaciones como ser humano para que también pudiera compadecerse de nosotros. Como ser humano estaba expuesto a las mismas tentaciones que usted y yo. Y Él pudo enfrentarlas. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. No estamos solos en este camino. También podemos enfrentar todas nuestras tentaciones. Mis hermanos, el Evangelio es la buena noticia del Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que nosotros somos llamados a vivir, es lo que somos llamados a proclamar. Fuera de Cristo no hay salvación. Esto no es un grupo, no es una actividad más que nosotros vivimos en el día a día. El Evangelio es algo que se manifiesta en un estilo de vida 24 horas al día, 7 días a la semana. El Evangelio, que son estas buenas noticias, deben de llevarnos a estar dispuestos a entregarlo todo por la causa de Cristo. El Evangelio debe de llevarnos, las buenas noticias, a aguardar pacientemente el tiempo en el cual nuestra partida de esta tierra nos lleve a morar por la eternidad en un clima de completa paz y felicidad. Y por lo tanto, todo lo demás que pueda traer satisfacción a nuestra vida queda relegado a un segundo plano, porque estas buenas noticias nos garantizan un futuro mejor. ¿Qué vas a hacer con estas palabras? ¿Qué vas a hacer con este principio de las buenas noticias de Jesucristo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Eres el Marcos de este siglo XXI o eres el Judas Iscariote que dejarás pasar por alto la bendición de Dios? Ojalá seas Marcos. Estemos de pie y oremos al Señor.